En el día de hoy vamos a estar viendo otro covers, ¿no? Otra de estas prédicas de hace tanto, pero tanta cantidad de años y que todavía están en vigencia, ¿no? Tienen esa vigencia que tiene la palabra de Dios que va renovándose a pesar de que los tiempos cambian, la palabra de Dios se mantiene ahí vigente. Y hoy vamos a ver Seré yo, ¿no? Está basado en una prédica bastante vieja de Riley, un pastor que vivió allá en el siglo XIX. Nació en 1816 y murió en el 1900 y casi toda su vida la pasó en la misma iglesia siempre, ¿no? Predicando, y su último sermón fue un mes antes de morir. Así que estuvo toda su vida predicando, para que después no vengan a decir que los pastores están cansados, que dicen, no, pero ya no puedo predicar más, ¿cómo voy a predicar tanto? ¿No? O no, estoy cansado de predicar. Bueno, dedicate otra vez, te hubieras dedicado a otra cosa. Estos pastores se dedicaban tiempo completo. Eran, por ejemplo, lo que vamos a ver esta semana es esto que es una prédica del sermón, ¿no? Que me lo manda la gente de Chapel Library, de librería de la Capilla, que es de Florida, de Pensacola. Ellos no, todos los meses me llegan libros por 20 euros. Me llevan de un montón de cositas así y un libro de tapa empastada, se llaman, de esos. Ven estos libritos, y cualquiera de ustedes se mete por internet, hace el pedido y le llega a la puerta de su casa. Tienen de estos libritos, tienen un montón, porque aparte con 20 euros, esto vale 70 centavos, una cosa así. Se traen 20 libritos de esto. Y uno de pasta dura que sale 3 euros, una cosa así. Y son todos recopilatorios de sermones antiguos que ya uno no le da bolilla. Uno tiene a Spurgeon, a Riley, a Ryrie, a Pink, a todos esos que estamos viendo nosotros, los tiene ahí en un costado, como que, bueno, pero eso era para otro tiempo. Y no, la verdad que si uno se pone a mirar, la palabra de Dios se renueva aún en los sermones. Entonces hoy vamos a ver este sermón que está basado en Judas. Judas, versículo 19. Judas tiene un solo capítulo, así que no tiene capítulo. Es Judas 19. Pero vamos a empezar a leer desde el 17, porque ese es nuestro texto, porque quiero que le demos un poquito de entorno a ese texto de Judas 19. Y dice así la palabra de Dios: pero ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, los lleve a la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse con los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Ese es el texto de hoy, pero nosotros vamos a centrarnos en este versículo 19. Dice, estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Y quiero hacerle una breve introducción. Podríamos hacer una serie sobre la carta de Judas, poder estudiarla completa, pero la carta de Judas tiene, el propósito que tuvo la carta de Judas es de advertir sobre los falsos maestros, de los falsos profetas que se habían infiltrado dentro de la comunidad cristiana, y eso es lo que pasa hoy por hoy también, ¿no? El libro que vamos a empezar este jueves que viene, precisamente arranca con eso, ¿no? Dice, la verdad mal aprendida, ¿no? Que a veces el problema no es la mentira, sino la verdad mal aprendida, porque la mentira es mentira, punto, no tiene, pero el tema de la verdad torcida. Ayer mirábamos una película con Fer, Ágora se llama la película, está en YouTube, y se trata del siglo III,
en la biblioteca de Alejandría convivían el cristianismo, que hacía un par de décadas había sido permitido, ¿no? Antes era una religión perseguida y todo, y se había convertido en una religión permitida, pero que convivía igual ahí en Alejandría, ¿no es cierto? Convivía con, qué sé yo, con los dioses griegos, con la filosofía, con un montón de cosas. Y hay un momento en que es el que más me impacta, ¿no? Porque resulta que el obispo de ese lugar quería matar una mujer que había ahí, que era una filósofa, Hipatía, que es un personaje real, ¿no? Son personajes reales. Y en un momento empieza a decir, no, porque la mujer no debe enseñar y debe permanecer callada en la congregación. Toma ese texto de la primera carta de Pablo a Timoteo, ¿no? Y dice, esto es la palabra de Dios. Y le piden a una de las personas que la tenía como consejera a esa mujer, le dice, arrodíllate delante de la palabra y todo, y él no se arrodilla. Y después en un momento un amigo de él le dice, ¿por qué no te arrodillaste? Dice, si es la palabra de Dios. Dice, sí, pero él la está torciendo. Él la está malinterpretando. Y ese es el grave problema que tenemos. No tenemos un problema de que la palabra de Dios sea mentira o que nos prediquen sobre otro libro que no sea la Biblia. El problema es cuando se toma la Biblia y se tuercen las palabras desde las cosas más mundanas que pueden haber, de los apetitos más humanos que puede haber, como es el dinero, todo es dinero. ¿No? Cuando habla acá, no sé, qué sé yo, toma, porque sí, porque Cristo es el amado. Bueno, si lo amás tenés que darle plata, ¿viste? Todo lo tuercen para ese lado, todo va para ese lado. Entonces ahí tenemos un grave problema. O cuando se tira todo para el lado de la prosperidad, ¿no? Bueno, Dios te dice que te va a bendecir. Bueno, pero es bendecir, es que te dé plata. No, y no es así. Entonces ese es el problema. Cuando la palabra de Dios es torcida. Y el propósito de esta carta de Judas es ese. Y después le da ciertas advertencias, ¿no? Porque utiliza un montón de ejemplos del Antiguo Testamento para hablarle sobre el tema de las consecuencias de la desobediencia y de la apostasía. Apostasía es apostatar, o sea, dejar de lado la verdad y irse con la mentira. Y hablando también sobre el destino de los falsos maestros, uno puede leer la carta de Judas, es una carta muy corta, tiene apenas unos 20 y pico de versículos. ¿Cuántos tiene? 25 versículos. 25 versículos nada más. Y tiene también una exhortación y termina con una doxología. Doxología dijimos que es levantar en alto el nombre de Dios, es santificarlo, es glorificar el nombre de Dios. Eso es una doxología. Y esa doxología se basa, en la carta de Judas, en la capacidad de Dios para guardar a los creyentes hasta el fin. Esa capacidad que tiene Dios y termina con eso, ¿no? Con esa doxología. Y después vemos el contexto del sermón, de dónde sale esto, este librito que tenemos acá. Este es el de la semana pasada, el Espíritu y el Cristo que vimos la semana pasada, y este es el de esta semana. Esto está publicado en un recopilatorio de sermones que se llama Sendas Antiguas, declaraciones sencillas de algunos de los asuntos más importantes del cristianismo. Y se publicó en 1898. Miren qué viejo que es este sermón, ¿no? Qué antiguo. Y como siempre lo vamos a ver en 3 puntos. No digo como siempre, a veces pero siempre trato de que, si son 5, tratar de resumirlo en 3 también, para que tengamos siempre esa idea. Entonces, siempre sabemos que cada sermón que escuchamos y todo, son 3 puntos, son 3 aspectos. La primera es la inmensa importancia de tener al Espíritu. Tener al Espíritu es algo importante. El gran principio general mediante el cual solo se puede evaluar la pregunta, ¿tenemos al Espíritu? Y de acá procede ese, ¿seré yo? ¿Seré yo del que habla Judas? Que no tengo el Espíritu. Y los efectos particulares que el Espíritu produce en cada uno de nosotros. Así que vamos al primer punto, la importancia de tener al Espíritu. Y acá nos basamos en este pasaje, ¿no? En el versículo 19, no tienen el Espíritu, dice. Son esos los que provocan las divisiones, son esos los que provocan, no tienen el Espíritu. Porque el Espíritu une, ¿no? Nos habla la palabra de Dios, dice, sed llenos del Espíritu en el cual no hay disolución.
no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Esa cosa de que todo lo que no procede del Espíritu provoca una división en la iglesia. Y de las características, la importancia de tener el Espíritu, ¿no? Los que no tienen el Espíritu no tienen parte en Cristo. Sin el Espíritu Santo no se puede tener una relación con Cristo. El Espíritu Santo es quien nos une. Fíjense que esta unidad no dice, no, pero porque unidos con todos los hermanos. No, una unidad con Cristo. Ser uno con Él. Y tomamos como texto Romanos 8:9, dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu vive en ustedes. Fíjense, nuevamente, Pablo toma esta idea, que también la tiene Judas, que es también, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y Judas también se va a preguntar lo mismo, ¿tienen el Espíritu? Estas personas que actúan de esa manera, ¿tienen el Espíritu? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es tan simple como eso. Y a veces uno lo tiene como medio alejado, esta idea, ¿no? Y precisamente de lo que se trata este sermón es siempre mirarnos hacia nosotros mismos y preguntarnos, hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Seré yo? Y yo cuando pensé en el título, ¿no? Vieron que ayer les mandé el título y después lo cambié. ¿Por qué? Porque cuando vi esto, el segundo punto de este sermón, cómo saber si tenemos el Espíritu, pensé en los apóstoles en la última cena, ¿no? Y pensaba, cuando el Señor le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empezaron a preguntar entre ellos, ¿seré yo? ¿Seré yo? Ninguno estaba seguro. Digo, y ellos que estaban ahí sentados con el Señor. Entonces digo, más uno, ¿no? Que está acá 2024 años para este lado, que está tan lejos de la figura de cruz. Ayer nosotros mirábamos con Fer esa película, que yo ya la había visto, me la habían hecho ver para una materia que se llamaba patrística, donde veíamos todos los padres de la iglesia, entonces veíamos esa película en el medio, era una de las tareas que había que hacer. Y lo que veíamos es que hacía tan poco tiempo los cristianos eran conocidos por el amor que se tenían unos entre otros, por cómo se defendían, por cómo no respondían a los insultos, a lo que le estaban haciendo, sino que siempre lo hacían con demostraciones de amor, con demostraciones de entereza, de integridad. Y ahí los cristianos eran los que tiraban piedras. Eran los que iban a matar a los otros, eran los que querían limpiar la ciudad de los paganos, porque ya viene Cristo, entonces hay que limpiar todo para que venga. Mirá, Cristo no necesita nada para venir. La decisión ya está tomada, la fecha seguramente ya está puesta, todos nosotros no la sabemos. Pero Cristo sabe y no necesita. No, porque es que vamos a empezar a hacer campañas masivas para si la gente se convierte y viene Cristo. No pasa de esa manera, no es así. Dice, ¿por qué? Porque todos se toman de eso de que y se predicará el Evangelio hasta el último lugar del mundo. Entonces, cuando lleguemos ahí al último lugar del mundo, ¿ustedes piensan que la palabra de Dios no llegó hasta el último lugar del mundo? Ya con la cantidad de comunicación que tenemos y todo, ya llegó y sin embargo Cristo no ha vuelto. Y esto no quiere decir que uno niegue la venida de Cristo. Lo que está diciendo es que no sabemos, no la podemos provocar. Como no se pueden provocar los milagros, como no se puede provocar las conversiones, porque nada se puede provocar, porque son cosas que el Espíritu hace. Y Él hace como quiere. Entonces nosotros estamos cumpliendo con nuestra misión cuando hacemos lo que el Espíritu desea que nosotros hagamos. Vos tenés que hacer tu parte. Pero eso no quiere decir que vos vas a poder manejar a Dios. El arca, ¿estaba la presencia de Dios en el arca? Sí, claro que estaba la presencia de Dios. ¿La presencia de Dios bajaba al arca? Sí, hacía eso. ¿Consumía el holocausto? Sí, consumía el holocausto. Lo vemos en textos como los textos de los libros de los reyes y todo como Elías ponía una ofrenda y se consumía, ¿no? Y cómo Dios se manifestaba en todas esas cosas. Pero cuando la querían manejar, era como que la presencia de Dios decía, no es de esta manera. ¿No? Cuando ellos dijeron, bueno, sí, pero vamos ahí en contra de los de ahí del pueblo oeste. Vamos nosotros, no importa, si total tenemos el arca. ¿No? Y nosotros
Después también tenemos esa cosa, ¿no? De que, si lo traemos al día de hoy, estar cantando ahí no es con, no es con espada, ¿no? Sino es con tu Santo Espíritu. Y pensamos que salimos y nos comemos los chicos crudos, ¿no? Y que todo se va a terminar y que no van a vender más droga y que todo esto y todo. Y nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Salió con el arca, dijimos, no, vamos con el arca, si total, vamos a ganar siempre la batalla, porque Dios está con nosotros. ¿Cómo vamos a perder la batalla? Le robaron el arca. Le robaron el arca. O sea, fíjense, ¿no? Pero nos robaron el arca, entonces ahora el otro va a tener más poder, va a ser. Y el otro se estaban enfermando todos, terminaron todos leprosos, todos con tumores por el arca, ¿no? Estamos en presencia de un Dios que es inmanejable. Estamos en presencia de un Dios que no se deja domesticar. Siempre me acuerdo del cierre del libro de Lewis sobre Narnia, ¿no? Cuando Aslan se va, que Aslan es la representación de Jesús en ese libro, ¿no? El león, ¿no? Aslan se está yendo y los chicos les dice, pero ¿por qué no se queda? ¿Por qué no está acá con nosotros? Dice, porque él no es un león domesticable. Él no es un león domesticable, él va donde quiere y va cuando quiere y cuando viene. Y es así. Y es así, nosotros no podemos manejar estas cosas y no las podemos manejar, y lo que sí podemos manejar es rendir nuestra vida al Espíritu, rendirla y rendirle nuestra vida a Jesús, obviamente por medio de su Espíritu, por medio de su Espíritu. Lo segundo es que no hay santidad en el corazón, ¿no? Cuando uno no tiene el Espíritu, no hay santidad en el corazón. Si en el Espíritu Santo no hay forma de experimentar una verdadera santidad. Uno puede ser como un drogadicto que deja las drogas, como un fumador que deja de fumar, como alguien que es ludópata y deja de jugar, ¿no es cierto? Uno es así toda la vida. Yo hace 24 años que dejé de fumar, más o menos, unos 24 años. Ayer tenía ganas de fumar. Ayer estuve toda la tarde ahí sentado en el sillón, digo, prendería un cigarrillo ahora. Bueno, perdón, humilde pecador se confiesa. Ustedes que son santos, que andan todos caminando a 10 centímetros del piso, yo no les digo nada, pero es así, ¿no? Se ve que hubo una situación o algo, una remembranza de algo que viene a... Ahora me fumaría un puchito, ¿no es cierto? No lo hice, no tenía cigarrillo. Miren, peor que no tener cigarrillo es tener cigarrillo y no tener fuego. Y estar a las 3 de la mañana de parada, de parada es el policía que está en la calle. ¿No? Estábamos en una esquina a lo mejor y no hay nada. 3 de la mañana, Lugano, ahí en Lugano. No había nadie en la calle. Estaba ahí, Guaminí y Avenida Cruz. Estaba ahí parado, la plaza, el coto, todas esas cosas. Ahí todo, cigarrillo en el bolsillo y ni un fósforo, nada. Nada abierto y no te podés ir. No podés ir a ningún lado. No podías ir a ningún lado. Bueno. La Andricina contaba eso, dice que lo peor, dice, no tenés cigarrillo. Dice, si te tocas el coso y ves que tenés cigarrillo, y más ganas de fumar todavía te agarran. Pero digo, uno dice, no, porque la santidad de Dios. La santidad es imputada por el Espíritu. Si el Espíritu Santo no te santifica, si el Espíritu Santo no está ahí, es simplemente estar conteniéndote de hacer macanas, nada más. Es un tipo que se contiene de fumar, es un tipo que se contiene de irse a drogar, es un tipo que se contiene de ir a jugar a la quiniela, que es un tipo que eso. O sea, es eso, es una contención continua, pero en donde le soltás la soga. En cambio, la santidad que provee el Espíritu es una santidad que la maneja el Espíritu Santo, no la manejamos nosotros. Cuanto más nos rendimos al Espíritu, más esa santidad sale a relucir en nosotros, porque Él nos transforma a la imagen de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. O sea, para ser transformados, ¿no? Así como una oruga se transforma en mariposa, ese tipo de transformación es la que trae
a la vista. Necesitamos el Espíritu para ser transformados en santidad. Lo tercero es sin derecho a ser considerado cristiano. El que no tiene el Espíritu no puede ser considerado cristiano. Sin el Espíritu no podemos ser verdaderos cristianos. El Espíritu es la marca distintiva de los hijos de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Un sello, un documento, cualquier documento, que lo pueden haber entregado en la Casa Rosada, en el Congreso, en un juzgado, en lo que sea, pero si no tiene el sello, no tiene validez. Vos podés pensar que tenés la salvación porque fuiste a la iglesia, porque te bautizaste por esto, pero si no tenés el sello del Espíritu, y esto no significa ni hablar en lenguas, ni tener el ejercicio de ningún don, ni nada de eso, es simplemente que realmente hayas tenido una conversión de corazón, una conversión profunda, una conversión real, y no simplemente una aceptación, o levantar la mano en una campaña, o llenar un papelito, o que la iglesia te acepte como miembro. No tiene ningún poder eso en tu vida, no tiene ningún poder, ninguna validez a la hora de la salvación. Lo que verdaderamente nos hace salvos, lo que nos hace verdaderamente cristianos, es el sello del Espíritu. No, uno puede mostrar el documento y no tiene el sello y dice, no, esto le falta el sello, muchacho. Es así. El cuarto, la importancia del Espíritu nos lleva a considerar cómo podemos saber si realmente tenemos el Espíritu. De la importancia del Espíritu, de ver estas cosas, de ver la importancia de tener el Espíritu, nos lleva a esa pregunta, que es el punto 2. ¿Cómo saber si tenemos al Espíritu? ¿Cómo saber si tenemos el Espíritu? Gálatas capítulo 5, 22 y 23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Utilicé la Nueva Traducción Viviente, que me pareció de todas la que más se acercaba al texto original y a la idea que queríamos. Nosotros hicimos toda una serie sobre Gálatas, sobre este texto. Vimos cada fruto por separado, ¿no es cierto? Y esto de que tendré el Espíritu, seré yo el del cual habla Judas, que no tiene el Espíritu. Lo primero que tenemos que entender es que no todos tienen el Espíritu. No todos tienen el Espíritu. No, pero yo soy evangélico de hace 1000 años, porque yo nací en un hogar evangélico. Y qué sé yo nací en un hospital y no soy médico, ¿no es cierto? Pues nadie nace en un garage y es auto, ¿no? Todos somos Transformers. No, pero cada uno piensa que porque, no, pero yo hace 40 años que, no sé. No todos tienen el Espíritu. La presencia del Espíritu es un distintivo que uno lleva como verdadero creyente. Romanos capítulo 8, verso 9. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu Santo vive en ustedes, lo que veíamos recién, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si no tiene eso, no, uno puede tener una lámpara súper completa, puede tener una lámpara de esas, siempre traemos esas lámparas viejas que tenía mi abuela, que eran de querosén, ¿no? Vos podés tener la lámpara completa, todo, pero si no tenés querosén, si no tenías aceite en la época de Jesús, ¿no? No funcionaba. No funcionaba, por más que esté completa, esté limpia, esté nueva y todo, necesita eso. Sin aceite, sin el Espíritu, el cristiano es como esa lámpara que no puede iluminar, que no puede lograr iluminar. Lo segundo es que tiene efectos visibles el tener el Espíritu. ¿Cómo puedo saber si tengo el Espíritu? Primero, tengo esos frutos del Espíritu Santo. También no vivo según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu Santo. Pero también hay efectos visibles en la vida, ¿no? Produce frutos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, paz, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esta cosa, ¿no? Un fruto,
un naranjo da naranja, no da otra cosa. No da un fruto, un árbol de peras no da otra cosa. Da peras, un árbol de higos no da otra cosa. Da higos. O sea, si tenemos el Espíritu, si somos realmente seres espirituales, y el Espíritu Santo está morando en nosotros, vamos a dar fruto del Espíritu, no vamos a dar fruto de la carne. ¿No es cierto? Ustedes saben que el fruto de la carne es muerte, básicamente. Y hay un montón de ejemplos en la naturaleza. Y para entender la obra del Espíritu, que a veces uno no la ve, pero la siente. Y acá, tomé este texto de Juan 3:8, ¿no? El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Jesús le dice eso a Nicodemo, porque Nicodemo le empieza a preguntar, ¿y cómo sé yo? ¿Y cómo? ¿Qué es lo que necesitamos todos? Bueno, no interveniste en tu primer nacimiento, en el nacimiento carnal, naciste porque naciste, no hiciste nada para nacer, y ahora en el nuevo nacimiento espiritual tampoco haces nada. El Espíritu Santo va y viene, es como el viento, dice, ¿no? Que va, viene, y uno siente sus efectos. Uno siente tiritarse de frío, siente que pasa y todo, pero no sabe exactamente de dónde sale. El cuarto subpunto de este, engaños peligrosos. Hay mucho peligro de ser engañados respecto a la presencia del Espíritu. Uno puede pensar, no todos los que dicen tener el Espíritu realmente lo tienen. No funciona de esa manera. Y ojo con esto, porque es como, muchos lo utilizan esto como, ¿ves? Esta es una iglesia que realmente es del Señor. En esta iglesia realmente se mueve el Espíritu. Y muchos piensan eso. Y fíjense, Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿No? Uno piensa a veces en eso, y realmente el Espíritu se mueve de otra manera totalmente distinta, lo cual no quiere decir que no exista ni la profecía, ni la sanidad, ni nada, pero el Espíritu hace como quiere. Nadie maneja el Espíritu, nadie puede ponerse el arca al hombro y salir a la calle a hacer lo que se le cante pensando que Dios lo va a acompañar simplemente porque lleva el arca sobre los hombros, ¿no? Y nadie, por más que tenga el Espíritu, puede tener un espíritu, ser muy fervoroso, realmente ser una persona sellada por el Espíritu, puede ser una persona que haya hecho milagros, que haya hecho un montón de cosas. Entonces el tipo sale a la calle y dice, bueno, hoy me voy a ir a meter en el sanatorio de allá y voy a dejar a todas las salas vacías. Porque no funciona de esa manera. No funciona. Lo único que va a pasar es vergüenza nada más. Y va a dejar mal parado el nombre de Cristo. Porque el Espíritu hace como quiere. ¿Y saben cuál es el que verdaderamente hace un buen uso del don? Aquel que tiene la capacidad de estar en sintonía con el Espíritu y saber cuándo el Espíritu quiere hacer algo realmente y acompañarlo. Y no porque, en este momento me surgió, ahora me dio ganas de sanar a alguien. Entonces sale a la calle y dice, a ver, un enfermo, tráigame usted, venga, lo sano. No es así, no funciona de esa manera. No es así. Nadie puede utilizar el Espíritu de Dios, el poder manejarlo, manipular el Espíritu. No se puede. El último punto. Mantengamos la llenura del Espíritu. Tenemos que mantener la llenura del Espíritu a tope. Efesios capítulo 5, verso 18, utilizo la del lenguaje actual. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Porque ser lleno del Espíritu, el Espíritu Santo nos tiene que controlar. Tenemos que estar en sintonía con el Espíritu. En sintonía. Tener una comunión tan íntima con el Espíritu que sepamos lo que el Espíritu está haciendo. Que sepamos el momento justo. Dice que para obtener un éxito hay que estar en el momento adecuado, en el tiempo adecuado y con la actitud adecuada. Las tres cosas tienen que pasar y eso se transforma en un momento de cambio, en un momento. Uno tiene que estar uno puede estar en el lugar, pero el momento no es ese. Uno puede estar en el momento, pero no puede estar en el lugar.
Y uno puede estar en el momento y en el lugar, pero no puede tener la actitud adecuada. Se tienen que dar esas tres cosas. Y esas tres cosas se dan por medio también de una comunión en el Espíritu, orando, leyendo la palabra de Dios, meditando, nutriéndonos de las experiencias, ¿no? El jueves tuvimos una reunión muy linda en casa con Martín, ¿no es cierto? Con Martín Paiva, cerrando el libro, ¿no? Y cada uno contó sus experiencias, que él había pasado con el libro, ¿no? Y eso también tiene que ver con cómo después uno se comporta, cómo uno después se mantiene. Y uno mantiene el Espíritu Santo allá arriba, sabiendo que hay misterios que son profundos, hay misterios muy profundos en ese trabajo. El trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es un misterio. Uno no sabe cómo, pero como leíamos recién en el texto donde Jesús habla con Nicodemo, uno siente sus efectos, no sabe cómo lo hace el Espíritu. Pero ¿por qué el Espíritu no hace esto en mi vida? No, esperá, a lo mejor está haciendo otra cosa, vos no te estás dando cuenta. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de su Espíritu. El Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Uno puede ver el océano y pensar y recorrerlo todo por arriba y uno piensa que a lo mejor conoce el océano. Por más que vos seas un marino y hayas navegado por todos los mares del mundo, vos pensás que conoces. Pero el océano es tan profundo. Están las fosas marianas, hay un par de fosas más que tienen kilómetros de profundidad y que no sabemos exactamente qué es lo que hay ahí abajo. No tenemos ni idea. Existen animales que nosotros no tenemos la más pálida idea que existen. Entonces, por conocer algo solamente por arriba, uno no puede decir yo lo conozco. Es dentro de la profundidad. Y el Espíritu Santo trabaja a veces en profundidad en nosotros. Lo segundo que tenemos que ver es que hay una gran diversidad. Es diverso el Espíritu, es variopinto. Es de muchas maneras se maneja. El Espíritu obra de diferentes maneras. No porque obre de una manera en una persona va a obrar igual en la otra. Por eso digo, a veces los testimonios tenemos que tomarlo como eso, como testimonio y muy propios. Porque muchas veces pensamos que porque a nosotros nos pasó, a la otra persona le tiene que pasar igual. O porque la otra persona piensa, a este le pasó de esta manera, entonces a mí me va a pasar igual. Y después no le pasa de esa manera. Y dice, entonces no es así. Entonces el Espíritu no lo tengo porque no obró de esa manera. Uno tiene que dejar en claro esas cosas cuando habla, sobre todo en el tema de los testimonios y no encapricharse porque, pero a mí obró así, ¿por qué no obra así con el otro? No, porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es el Dios de cada uno y con todos actúa de forma diferente. No es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, todos juntos, y con todos se maneja de la misma manera. No, uno no se maneja igual con todos los hijos. Los que tenemos hijos no se maneja igual con todos los hijos, porque cada uno tiene una personalidad distinta. Y también tiene una gran diversidad, el Espíritu Santo tiene una gran diversidad de dones y de frutos. O sea, y los dones y los frutos realmente no nos podemos limitar a la lista de Gálatas o a la lista de Romanos o a la lista de Efesios, a cualquier lista que haya sobre dones del Espíritu o sobre características o sobre frutos. No podemos limitar al Espíritu en eso, porque el Espíritu es un Espíritu omnipotente, es un Espíritu que posee todas las cualidades de todo el universo. Entonces, uno no puede decir, bueno, pero esto, si no encaja dentro de estas 9 cosas, no. Hay momentos y el Espíritu utiliza. 1 Corintios 12, capítulo 12, versículos 4 al 6. Hay diversas clases de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversas maneras de servir, pero el Señor es el mismo. Hay diversas funciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Uno tiene el jardín así como Alicia, que Alicia tiene de todos los colores, las flores. A mí no me crece nada, no crece nada. Yuyo nada más. Pero uno tiene todo el jardín, cada flor es única. Y es hermosa a su manera. ¿No es cierto? Hay flores que uno dice porque nacen al costado de la zanja, parece que no fueran flores. Y son lindas y tienen esa el Espíritu Santo obra de esa manera, de diferentes maneras en cada creyente. Pero todos somos parte del mismo cuerpo. Todos somos parte de ese jardín.
Después esto, pequeños comienzos. Pequeños comienzos. La obra del Espíritu Santo a menudo comienza de manera pequeña, de una manera muy chiquita y aparentemente insignificante, pero puede crecer y tener un gran impacto, ¿no?, en nuestra vida. Hay cosas que nosotros no desechemos los pequeños comienzos. Cuando se empezó el templo de Zorobabel, habían recién tirado la plomada y estaban todos, pero recién arrancaron con eso no sirve para nada, que mirá, para terminar el templo es lo que va a hacer. Bueno, no deseches los pequeños comienzos. Todo comienza, toda caminata, todo viaje, por más largo que sea, comienza con un paso. Siempre. Necesitamos, es un proceso. Es lo que hablamos tanto y tanto y tanto de los procesos, ¿no? De soportar los procesos, de esperar los procesos. Mateo 13, capítulos 31 y 32, Jesús habla acá sobre la semilla de mostaza, ¿no? Es como un grano de mostaza, no sé si vieron los granos de mostaza. No sé si es la semilla más chica, pero es bastante chiquita la semilla de mostaza, que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. A veces hay comienzos muy chiquitos, muy pero muy chiquitos, y que cuando crecen son, como dice acá, las aves vienen a anidar. Da para muchas personas. Y las marcas en orden. A ver, todos los que tienen el Espíritu Santo son vivificados por Él y se les da vida espiritual. El Espíritu de vida. Todos los que tienen el Espíritu son enseñados por el Espíritu también. Espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1:17. Todos los que tienen el Espíritu son guiados por Él a las Escrituras. El Espíritu Santo nos guía a las Escrituras, nos lleva a las Escrituras. Por eso dice que los de Berea eran mejores que todos los demás. ¿Por qué? Porque escuchaban al apóstol Pablo, escuchaban a cualquiera que venían a predicar y enseguida iban a las Escrituras. Che, esto que está diciendo este tipo está todo muy lindo, ¿está en las Escrituras? No, no está bueno, listo, esto no es de Dios. Está en las Escrituras, listo. ¿No? Y como dijimos, no solamente es leer que está en las Escrituras, sino la interpretación correcta de las Escrituras. Todos los que tienen el Espíritu son guiados por... ya lo había leído eso. Todos los que tienen el Espíritu son convencidos por Él de pecado. Alguien que persevera en el pecado no tiene el Espíritu, evidentemente. Es necesario. Dice Jesús, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Todos los que tienen el Espíritu son guiados por Él a Cristo para salvación. Siempre es a Cristo, siempre el centro es Cristo. No es ni un pastor, ni un apóstol, ni un profeta, ni un santo, ni nada. Ni siquiera tampoco al Espíritu. Porque hay muchas iglesias o hay muchos mensajes o hay mucha gente que le da un énfasis al Espíritu Santo, le da como una importancia al Espíritu. No, porque tenemos que adorar al Espíritu Santo. No, perdón. Lo que dice la palabra es otra cosa. Dice que el Espíritu Santo nos lleva a adorar a Cristo. Cristo es el centro. Jesús es el centro. Todos los que tienen el Espíritu son de mente espiritual. Los que son del Espíritu, dice Pablo, en las cosas del Espíritu piensan. Romanos 8:5. Y todos los que tienen el Espíritu, otra cosa, sienten continuamente una lucha espiritual adentro de ellos. Entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pero yo lo que pasa es que tengo tentaciones y estoy con esto y siento que a veces no. Estoy preocupado porque pienso que a lo mejor no tengo al Espíritu, pienso que a lo mejor Dios no está conmigo porque me están pasando estas cosas. Mira, si vos tenés esa preocupación, el Espíritu está haciendo la obra dentro tuyo. ¿Sabes por qué? Porque si no tendrías el Espíritu, porque si no fueras salvo, te importaría 3 velines eso. Dice, sí, ¿qué me importa? Tengo las tentaciones, voy, las hago y listo. El problema es que me alcance la plata, dijo. No le importaría. Pero si vos sentís una lucha interna dentro tuyo, es porque el Espíritu está haciendo su obra. Dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, para que no hagan lo que quieren. Gálatas 5:17. Todos los que tienen el Espíritu aman a otros que tienen el Espíritu. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. En eso sabemos que si vos te la pasás odiando a todo el mundo, si vos sos un misántropo, porque para vos todo está mal, bueno, eso no es. 1 Juan 3:14 es el texto que leí. Finalmente, todos los que tienen el Espíritu son enseñados por Él a orar. El Espíritu nos enseña a orar, espíritu de gracia y oración.
En Zacarías 12:10 lo llama de esa manera, y dice que los elegidos de Dios también claman a Dios día y noche. Lucas 18:7. Conclusión. Así que nosotros y la palabra, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros con la palabra? No, nos pasa, tenemos un deber. El deber nuestro es hacernos esta pregunta. ¿Seremos nosotros? ¿Tendremos el Espíritu realmente? ¿Nos pasará? ¿Estamos viviendo una vida cristiana? ¿Estamos viviendo una vida según el Espíritu? Y como vamos a ver en el libro, ¿no? ¿Estamos siendo felices, como dice el libro de Eduardo, y estamos haciendo felices a otras personas? Porque a lo mejor estamos siendo felices nosotros y le amargamos la vida a todo el mundo con nuestra felicidad. ¿No? Por eso está muy bueno el tema del libro, ¿no? Porque no se trata de mi felicidad, se trata de la felicidad. De eso que yo irradio, mi felicidad, mi alegría, mi espíritu está llevándole estas buenas nuevas, estas buenas noticias a todos. O me convertí en un evangélico y ahora mi espiritualidad, mi felicidad, mi salvación amarga y le rompe a todo el mundo. ¿No es cierto? El otro día lo hablaba con mi tío, porque él tiene un amigo, ¿no? que se convirtió al Evangelio hace muchos años, y es insoportable. Dice, nunca más lo pude ver y nos criamos juntos. Y dice, porque lo único que quería era que yo vaya a la iglesia. Lo quería convertir a toda costa. Le digo, mirá, Víctor, yo soy pastor y vos viste. No es mi objetivo que la gente vaya a la iglesia. No es el objetivo mío, es vivir una vida lo más santa, lo más agradable, lo más parecida a la de Jesús, y eso atrae a la gente. Y eso nos da también autoridad para hablar de Cristo, para hablar de Jesús. Ahora, si uno es un tipo que le está rompiendo los cocos a todo el mundo, uno es un pesado, ¿no? Que lo único que quiere hablar, vas a la casa y te abre la Biblia, ¿viste? No es así. No, pero pasa. Es así, ¿no? El gran defecto de nuestro cristianismo de estos tiempos, ¿no? En nuestro tiempo. Y esto lo decía Riley allá por el 1890 y pico. ¿Cuáles eran los defectos del cristianismo de nuestro tiempo? Es que la verdad estaba bajo ataque. La verdad estaba mal enseñada y mal aprendida. ¿No es cierto? Ese era el grave problema que tenían en ese tiempo. Acuérdense que a finales del 1800 fue cuando empiezan a surgir un montón de sectas que aún hoy siguen estando. Los mormones, los testigos de Jehová, muchas iglesias, los adventistas, todas esas sectas que fueron desfigurando la verdad y terminaron en otra cosa totalmente distinta. Y tener estas 4 cosas, ¿no? Que sea un motivo de gran esperanza, tener al Espíritu, que sea un motivo de esperanza para todos nosotros. Somos ministros del Evangelio y no tenemos que desesperanzarnos en el sentido de que como este mundo te quiere. Hay una cultura de la desesperanza muy grande en el mundo, ¿no? El mundo nos quiere desesperanzar, nos quiere mostrar que cada cosa que uno hace parece que para cada solución hay 3 problemas, ¿viste? Cada vez es más difícil y uno dice, y bueno, ya no sé qué hacer, y te desesperanza, ¿viste? Pues yo ya no sé qué hacer. La arreglo por un lado y se desarregla por el otro, ¿no? Tener al Espíritu es tener esperanza, que lo que viene es mejor que lo que está. Y no estoy hablando solamente de la muerte y el reino venidero, no, estoy hablando de hoy, de que el día de mañana es mejor que el de hoy. Cada día es una nueva esperanza. Dice el salmista, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos en él, porque es un día único. Dios hace día por día. La obra creadora de Dios nunca ha cesado, Él hace todos los días. Renueva sus misericordias cada mañana. Tenemos que escuchar la voz de nuestra conciencia. A veces nuestra conciencia no le damos bolilla, ¿no? Tenemos que saber que muchas veces nuestra conciencia es la que nos dice, che, tenés el Espíritu. Y que también podemos tener dudas y temores. No hay tal cosa como un cristiano que no tiene una duda o un temor. Una vez hablando habíamos tenido una materia con
el doctor Rota, que es psiquiatra, pastor de la Iglesia de la Alianza. Teníamos una materia sobre salud mental, algo así era. Y en un momento uno de los alumnos, me acuerdo que se puso mal, ¿no? Como, no, porque el Espíritu, porque Dios, porque si Dios quiere con nosotros, ¿cómo alguien va a estar enfermo? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo...? Le había agarrado un ataque de... Y me acuerdo que se enojó y se fue. Y le dijo, y nos dijo, tiene la certeza de los locos. Tiene la certeza de los locos. Porque una cosa es tener certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero uno puede tener la certeza de los locos. Es decir, esto es así, y estar en un solo punto y no poder entender nada más que eso. ¿No? No, uno puede dudar. ¿Quién puede decir que Juan el Bautista no era un cristiano hecho y derecho? Si él mismo señaló a Jesús. Dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo dijo él. Y Jesús dice sobre Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Ninguno. Él es el más grande de todos. Lo dice Jesús. Y sin embargo, en un momento, cuando está preso en la cárcel, duda. Y le dice, che, ¿eras vos el que había de venir o esperamos a otro? ¿No? Y Jesús en ningún momento termina diciendo, no, este tipo ve que duda. No, fíjense que la mayoría, todos tienen dudas. Pedro tiene dudas, ¿no? ¿Me amas? Y no sé, Señor. No sé si te amo. Te quiero, hasta ahí, qué sé yo. A veces no creo, pero bueno. Y Jesús no nos deja ahí en la duda. Nos deja, bueno, dale, apacentá las ovejas. Andá. Obtené certeza caminando con Dios. Y tenemos que ser llenos del Espíritu, ¿no? Tenemos que ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo nos tiene que controlar. Es una cuestión de control. Y es una cuestión de cederle el control a Él. Necesitamos en este tiempo preguntarnos a nosotros mismos si tenemos el Espíritu. Y si la respuesta es sí, ¿estamos actuando como si tuviéramos el Espíritu? Porque puede pasar eso también. Puede ser que tengas el Espíritu y que no estés actuando como... Y entonces el Espíritu está ahí y dice, no contristéis, lo digo en versión 60, no contristéis al Espíritu Santo, no lo hagan a un lado, no lo dejen ahí de costado, no hagan que Él se ponga triste, sino que ríndanse al Espíritu, sabiendo que el Espíritu todo lo va a hacer en nuestra vida. Porque no es nuestro espíritu, sino que es el Espíritu de Jesús. Y Él nos dijo que nos convenía que Él se fuera. Si les conviene que yo me vaya. Porque ahora puedo estar con uno a la vez, puedo estar acá caminando con usted, puedo estar en una cena. Pero si yo me voy a mandar a alguien que es igual a mí, pero que puede estar en todos lados a la vez. Y puede estar en el corazón de todos. Y ese Espíritu va a estar en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Amén.